Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con uno de los periodistas de mayor peso en nuestro país. No solo es el director de una de las editoriales más trascendentes, estoy hablando de Perfil, es cofundador de NET, el nuevo canal de aire que tenemos. Estoy hablando de Jorge Fontevecchia, un hombre que sigue ejerciendo la tarea del periodismo en un género que a mí me apasiona mucho, que es la entrevista. Y ustedes lo verán todos los domingos en el diario Perfil, en una larga entrevista donde la intención es conocer lo que le pasa al entrevistado, preguntar y repreguntar. Así que parece que vale mucho la pena escucharlo a Fontevecchia, primero como un hombre que viene del oficio del periodismo, luego como responsable de medios, y me parece que también como un analista de lo que está sucediendo en estas circunstancias. Vi el domingo, para mí, una de las notas más interesantes, que fue el encuentro de Miguel Ángel Pichetto y Jaime Durán Barba, una cosa que se venía desafiando, entre comillas, desde hace tiempo, y que se produjo, que es el encuentro de personas que piensan distinto y poder sacar conclusiones. También me parece que es interesante en esta jornada, si uno repasa toda la información que hay, es casi inevitable que hablemos en primer término de Pablo Moyano. Lo escuchaste recién con Majul, lo viste antes con Eduardo Feynman. Te pongo en autos a dónde estamos. Hoy tenía que resolver el juez de garantías de Avellaneda, el doctor Carzoglio, la situación de detención durante el proceso que imputa, entre otros, a Pablo Moyano. Y decidió no detenerlo, a pesar de que el fiscal, el doctor Escalera, pidió que se lo detuviese. ¿Por qué no se lo detiene? Es extensísima la causa. Primero, ¿de qué lo están acusando a Pablo Moyano? Lo explicó hoy el fiscal aquí en A24. De integrar una asociación ilícita, 3 o más personas, destinadas con un fin ilícito, que de alguna manera, y lo reduzco de la forma más gráfica posible, suponía utilizar al club para estafarlo, defalcarlo, tomar dineros, reventa de entradas, trapitos, ventas en los alrededores de distintos comercios y llevarlo para su provecho personal. Esta es la acusación que se está llevando adelante. ¿Qué dijo el juez? No hay una prueba contundente para poder determinarlo. Y aquí un dato que me parece casi metafórico de la Argentina. ¿Cómo nace esta causa? Por la denuncia efectivamente de un órgano del Estado, que es APREVIDE, pero esencialmente el testimonio de un arrepentido, que era un integrante de la Barra Brava, Bebote Álvarez. Por ahí te lo acordás vos, Bebote Álvarez, con careta, llegando a los canales de televisión, desafiando al anterior presidente de Independiente, tirándole las banderas. Bueno, en nuestro país las causas de la investigación de la corrupción tienen que ver con arrepentidos y con personas esencialmente corruptas que tienen que ver con la corrupción. No aparece nunca por un control del Estado o por la decisión, por ejemplo, de la investigación de la Fiscalía. ¿Qué dice el juez Carzoglio? Me amenazaron. Hoy, 11 de la mañana, de 11:10, amenazaron a mi esposa. Luego dice, hay una campaña mediática y señaló específicamente a La Nación y Clarín para desautorizarlo. Y dijo, aquí hay una intención por parte de la Fiscalía de que yo debía poner preso a como dé lugar. Lo más paradójico del caso es que en la República Argentina, ante la inacción, la tardanza, la suspicacia de la causa, quiero decir, hoy está con nosotros Jorge Fontevecchia, que dijo hace muy poquito con un colega, con Carlos Pañi, que él tiene la impresión, por lo que recibe de los empresarios que declaran la causa de los cuadernos, que la intención del juez es poner presa a Cristina. Frente a la poca transparencia y la poca agilidad de la justicia, cualquier cosa es posible y transformamos a la justicia en un acto de fe. Me parece que la crisis del sistema judicial se da cuando uno empieza a decir, yo creo que tendría que estar preso, yo creo que si no... La justicia no es un acto de fe, es un acto de un proceso en el cual, de la mejor manera posible, con las garantías del caso, uno aporta pruebas para demostrar, estamos hablando de libertad de una persona, de desapoderamiento de bienes de esa persona. Entonces, si uno analiza desde el a mí me parece y yo creo, uno dice, es probable que en un club de fútbol se trafique con las barras bravas y los amigos, entradas, negocios de estupefacientes, trapitos. Y la verdad que es altamente posible. O no hay que ser un gran investigador para darse cuenta. Pero inmediatamente se pregunta, ¿solo Independiente pasa esto? En Boca, en River, San Lorenzo, en Rosario Central, en News, no pasa nada de esto. La única causa que está abierta es Independiente. ¿Quién preside Independiente? Hugo Moyano. ¿Quiénes son los 2 opositores más grandes a este gobierno? Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano. Y está mal lo que estoy haciendo, tender una situación de sospecha, porque, insisto, no es un acto de fe la justicia. Ahora, no entender las circunstancias del caso. Bueno, ¿cuál es la información? Esto es opinión. ¿Cuál es la información de lo que nosotros creemos que va a pasar
basado en información, no en una opinión. Esto va a ser apelado, lo dijo Escalera con Feynman, llega a la Cámara, en la Cámara se cree que hay una situación proclive a dar vuelta a esta decisión y sería la Cámara la que ordenase la detención de Pablo Moyano. Esto vuelve a reactivar, la pregunta es, ¿durante el proceso uno tiene que estar preso o no? ¿Hay peligro de fuga? ¿Hay riesgo de entorpecimiento? En cualquier caso me quedo con la primera metáfora y lo recibo a Fontevecchia. Me parece que lo interesante que en la Argentina es, nace la investigación, no se sabe con qué fin, de un arrepentido, que fue un delincuente, que vio cómo se robaba, o que de alguna manera tuvo que ver con la complicidad. Y un arrepentimiento, lo saco también de los términos religiosos, porque el arrepentido no solo se arrepiente, sino que pide disculpas, es el que motoriza la causa de la investigación. En el mientras tanto, si esto no hubiera pasado, quedaba en la nada. Ya lo recibo a Fontevecchia. Jorge, hola. Gusto verte. De la forma. Por favor. Gracias por venir, Bueno, ¿arrancamos? Dale. Primera sensación, caso Moyano en particular, y lo extendemos a la justicia en general. Me gustaría extenderlo a la justicia en general. Y me parece que el tema es más Comodoro Pi y la comparación con, podríamos decir, con el caso de Lavallato en Brasil. Yo creo que probablemente lo que nos esté faltando es cierto grado de, tengamos cierto analfabetismo jurídico, ¿no? A mí me decía Moro, quien tuve la posibilidad de entrevistarlo, que me recibiera allá en Curitiba, es muy interesante ver el juzgado de Moro. Curitiba es una ciudad que podríamos comparar con Santa Fe, que es la cabeza, digamos, de la región 4, en el sur de Brasil. Ni siquiera allí están los tribunales de segunda instancia, que están en Porto Alegre. O sea, es una ciudad pequeña, podríamos decir. Bueno, el edificio de los jueces federales de Curitiba sería envidia de todo Comodoro Pi. Entras allí y no habría mucha diferencia entrar a la redacción de un medio moderno, gente razonablemente joven, trabajando toda informatizada, para una sola causa. Y me parece muy importante ver la diferencia que se establece con Comodoro Pi. Comodoro Pi, son los jueces de Comodoro Pi los únicos que pueden juzgar al gobierno nacional, porque se presupone que el gobierno, como tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, solamente se lo puede juzgar en la Ciudad de Buenos Aires, lo que resulta una contradicción severa con que gobierna para todo el país. Sí, el gobierno federal claro, extraño. Gobierno federal. Y al mismo tiempo una contradicción severa con un sistema que es federal en la forma, pero evidentemente unitario a la hora de la justicia federal, por lo menos en lo que hace al Poder Ejecutivo. Moro me decía lo mismo que sucede aquí con la prisión preventiva, o sea, la discusión, y entro por el tema de la prisión preventiva. Él decía que, en líneas generales, todos los juicios por corrupción al Poder Ejecutivo terminaban siendo abstractos porque la persona fallecía antes de que hubiera una sentencia definitiva, porque duraban 20 años. Entonces, en líneas generales, las personas eran ministros o presidentes después de los 60 años, y terminaban todos con que antes de que hubiera un fallo definitivo la persona había fallecido. Una combinación de factores: primero, la prolongación de la vida, que no es menor; segundo, que hubo toda una reforma a partir de la Constitución de mediados de los 90 en Brasil, la posibilidad de que se pueda llevar adelante las prisiones preventivas. Es ahí donde él marca que el verdadero castigo tenía que ver con la posibilidad de que la prisión preventiva ejerciese un papel dentro de esto, junto con el tema del arrepentido. En la Argentina, como te decía recién, solamente los 12 jueces de Comodoro Pi pueden juzgar al Poder Ejecutivo, y antes de la reforma de Menem 6, solamente 6. Lo que a mí me parece que ya eso mismo genera una sensación de un grupo de personas que tienen que vivir en un ecosistema particular. Vos te referías en la introducción al tema de España. A mí lo que me preocupa de Bonadío es que no se haya juzgado con la misma, podríamos decir, decisión al gobierno de turno en el momento que el gobierno estaba. A mí lo que me preocupa es siempre que se juzgue a posteriori. Todos los temas que se están jugando en los cuadernos fueron todos publicados en tapas de noticias en el año 2003, 2004, en las tapas del diario Perfil, 2005, 2006. De hecho, el caso Skanska, que fue el primer caso que se denunció de corrupción, que recuerdo que el periodista de Perfil que hizo
la que publicó la investigación, ganó el premio Conex en el 2007 por esa investigación. O sea, para ganarlo en el 2007 fue anterior al 2007. Y como vos recordarás, la justicia consideró que las grabaciones donde los ejecutivos de la empresa multinacional confesaban haber pagado coimas porque había sido grabado en determinadas circunstancias, no se consideraba prueba válida, claro, y ahora se está reabriendo. Entonces a mí lo primero que me preocupa, y en eso coincido con tu editorial, es la arbitrariedad en cuanto al timing. Me parece que es muy importante tratar de reducir los tiempos, porque finalmente, más allá de que el fallo de Menem sea bochornoso, es cierto que es bochornoso de tarde en 20 y pico de años. No, nadie puede ser sostenido en cuarto de siglo. Entonces, bajo proceso. Para a lo mejor tratar de desarrollar cierto grado de alfabetismo en este tema, que también los periodistas muchas veces carecemos. El juez de instrucción en la Argentina, o por ejemplo Bonadío, no es juez de sentencia. Mientras que en Brasil, Moro es juez de instrucción y de sentencia. Que traduzcámoslo, el juez de instrucción es el que colecta la prueba para ver si abre el proceso. Y el juez de sentencia es que, vista la prueba que se rinde, es el que dicta sentencia. Allá hay toda una unidad. Acá es... Bonadío lo que hace es, en el mejor de los casos, elevar a juicio la causa. Dicen los abogados, y vos esto lo tendrías seguramente que saber mucho mejor que yo, que dicen que un juez de instrucción en la Argentina es un comisario letrado. Un comisario letrado. Finalmente él no va a juzgar, quien va a juzgar acá. Antes era un juez de sentencia, hasta la reforma de mediados de la década de 90. Hoy te juzga un tribunal oral, pero que es de primera instancia. Entonces, diferencia con Brasil. Moro, cuando falla, ya es primera instancia. Claro. Entonces, acá cuando Bonadío pasa la instrucción a sentencia, todavía Bonadío no es primera instancia. Déjame que te interrumpan, porque es interesante, ya que lo trajimos de movida. Vos contaste lo de Carlos Pañi, que muchos empresarios con los que te entrevistaste te decían, cuando voy a declarar, corregime, me piden que Cristina, que vaya presa Cristina. ¿Es así? Bueno, ese es otro tema que a mí me llama poderosamente la atención, que es, viste que el abogado de Cristina pidió que sea testigo en la defensa. Nosotros hace 2 años publicamos que el único objetivo de Bonadío era poner presa a Cristina. Hay tapas, es más, hay una tapa de noticias y nosotros la publicamos creo que el sábado o el domingo en Perfil, con Bonadío y Cristina en una recreación con Cristina presa. Es decir, a mi juicio lo que es criticable es que no se ejerza el mismo grado de severidad para juzgar a todo el mundo. En Brasil lo que vos tenés es que Moro no tenía con algunos empresarios una actitud distinta de con otros. El mismo Pañi, en la introducción del reportaje que vos mencionás el lunes pasado, él cuenta el caso que él tenía de información de Clarence con Eskenazi. Cuando vos lees, nosotros publicamos ahora sí el domingo en Perfil, las declaraciones de arrepentimiento de Clarence, de López, de Uberti, son muy pocas páginas, sin ninguna repregunta, y en algunos casos, en unos sin ninguna pregunta, y en otros solo con una pregunta. En el caso de Clarence, por ejemplo, muchos abogados de empresarios te cuentan de que a otros empresarios los allanaron, le dictaron prisión preventiva previo al arrepentimiento. En el caso de Clarence, él no tuvo que enfrentar ninguna de estas presiones, y lo que se supone es que las declaraciones de arrepentimiento que llegan a formalizarse son resultado de un proceso de negociación, claro, en el que en lugar de agregar restan. Te dicen que el tema es que quieren pasar rápido la causa a juicio oral, pero a mí me parece que no habría ningún inconveniente en que vos puedas pasar la causa a juicio oral focalizándote en el tema central y derivar a otros jueces otros posibles delitos que se puedan cometer. Ahora vos decís, Bonadío tiene como única intención... No dije como única, no dije como principal intención. Como principal intención. Y que creo que no es igualmente, no mide con la misma vara a todos los empresarios. Y puse el caso de Roca. O sea, no entiendo por qué, por una situación similar, que es una empresa en Venezuela, en la cual supuestamente tanto a Pescarmona, a la empresa ex empresa de Pescarmona, EMSA, como la empresa Techín, supuestamente en ambos casos para pagarle la apropiación. En el caso de Techín la apropiación, en el caso de IMSA las represas realizadas, los extorsionaban que para cobrar tenían que pagar coimas en la Argentina. ¿Por qué Pescarmona tuvo que ir a declarar
como arrepentido y no así Roca, y por qué el CEO de IMSA estuvo con prisión preventiva y no la tuvo su equivalente, no me estoy refiriendo a Roca, sino me estoy refiriendo a Vernaza. Entonces, a mí me parece que ese tipo de podríamos decir, diferencias que llaman la atención, no le hacen bien a la causa, pero no es a favor de Cristina Kirchner. Claro. Yo lo que estoy pidiendo casualmente es que se juzgue más gente, no que no se juzgue. Bueno, que es un poco lo que pasa en otra causa totalmente distinta. Yo decía, ¿resulta verosímil la existencia de una organización ilícita dentro de un club de fútbol tendiente a negociar con los barras? Sí, el punto es, ¿por qué solo Independiente? No estoy defendiendo a Moyano, estoy diciendo, miremos a todo el resto. Ahora, esta principal atención de Bonadío a Cristina, ¿responde a una convicción personal o está haciendo funcionar a Macri? No, yo creo que es una cuestión, no creo que sea de Macri. Yo creo que hay una, digamos, habría motivos para considerar de que a Bonadío, incluso te digo, para pasar a la historia, me tiene un foco en la expresidenta, y además hasta uno podría decir, resulta lógico, si finalmente la organizadora de la asociación ilícita. Lo que yo estoy diciendo, o sea, nuevamente, mi crítica es ¿por qué no con los empresarios? No por qué lo hace con Cristina. ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no profundizar? Exactamente, yo no estoy diciendo de que haga mal lo que está haciendo con Cristina, sino que creo que no está jugando con la misma vara a todos los empresarios. ¿Te animas a calificar a 3 años al gobierno, decir en términos bien dogmáticos casi, dramáticos? ¿Es un fracaso? ¿Es un gobierno que es exitoso en general? Y después vamos a las particularidades. ¿Cómo calificas al gobierno de Macri? No, es mediocre. Podríamos decir que en términos económicos, sin ninguna duda, tiene sus peores resultados, pero tiene otros resultados en otros ámbitos. Vayamos a nuestro caso. No cabe ninguna duda que hay libertad de prensa, digo, para empezar a hablar. Me parece que hoy eso puede... Sin duda. Y hay que reconocerlo, y no estamos acostumbrados a estas situaciones desde hace bastante tiempo. Tampoco hay persecuciones, no solamente la falta de censura directa, tampoco hay persecuciones a periodistas, ni tenés situaciones digamos, de castigo a periodistas o a medios de comunicación, que ahí también tenés una diferencia central. Parece que otro tema que también hay que reconocerle, y en este caso a la oposición, vos mencionabas a Pichetto, porque parece que es un logro también del oficialismo y la oposición, siempre se decía que un gobierno que no fuera peronista no iba a lograr aprobar las leyes, que iban a tener una cantidad de imposibilidades de gobernar, y realmente lo que podemos decir es que se han aprobado una cantidad de leyes a lo largo de estos 2 años y medio que demuestra que un gobierno que no tiene la mayoría puede gobernar. Es un salto, yo te diría, cívico importante. Entonces, me parece que jugar al gobierno exclusivamente en el tema económico como fracasado, parece que también, si analizáramos el tema económico, podría decir mediocre, que logró muy pocas cosas. Por ejemplo, yo creo que el gobierno va a entregar un Producto Bruto igual o menor que en el 2015, una pobreza igual o mayor que en el 2015 y una inflación igual o mayor que en 2015. Entonces, por lo tanto, fracasó en términos económicos, no hizo nada. No, hay algunas cosas que sí hizo, como por ejemplo el cambio de los precios relativos en cuanto a energía, que es central para que la Argentina pueda pasar a tener el autoabastecimiento de energía y además la posibilidad de exportar. A mí me da la sensación que la cabeza del presidente es una cabeza que está más focalizada en cuestiones materiales, del orden de los activos, aquellas cosas de largo plazo. Parece que él puso mucho foco en Vaca Muerta, mucho foco en la producción de energía, que seguramente es un activo, va a terminar dando resultados positivos. Es que cuando yo entrevisté a Piketty, el economista francés, autor del El Capital del siglo XXI, podríamos decir el bestseller económico más importante de los últimos 20 años, donde él plantea la injusticia en la distribución de la renta después de la caída del muro de Berlín cada vez más progresivamente. Él marcaba que el Producto Bruto no medía la amortización de los bienes de capital. Puesto en estos términos, Kirchner, cuando creció al 6%, Néstor Kirchner, cuando creció al 6%, creció al 6% pero se estaba consumiendo capital, o sea, no hacía la cantidad de obras públicas equivalentes para mantener el mismo capital de infraestructura.
Entonces, habría que reducir el consumo, como en una empresa, la amortización de los bienes durables. Paralelamente, un presidente que crece al mismo por ciento, pero te dejó más obra pública, te dejó deuda, pero te dejó obra pública. Entonces, cuando analizamos el gobierno y analizamos solamente la deuda, bueno, no estamos mirando que una parte de la deuda es deuda, otra parte de la deuda es mayor infraestructura, que no se ve en el Producto Bruto, claro, pero va a generar Producto Bruto en el futuro. Sin duda. Una de las firmas de perfil, Beatriz Arlo, porque tengo una especial debilidad, ahí sentada dijo, yo me equivoqué con Cristina. Ella dijo el año pasado, Cristina fue. Creo que la subestimé, dijo Sarlo. ¿Cristina fue? Bueno, yo creo que no se equivocó Beatriz. O sea, lo que vos observás es que el populismo latinoamericano está pasando por una situación estructural de complejidad porque los factores que le dieron su posibilidad de emerger, que tenía que ver con un precio muy alto de las commodities, dejó de ser un dínamo ya hace 4 o 5 años. Uno observa que en toda América Latina se están produciendo cambios en una dirección contraria al que sería el de Cristina Kirchner. Y digo, las elecciones de Bolsonaro en Brasil de alguna manera demuestran que finalmente hay un rechazo al PT muy marcado. No creo que desde el punto de vista estratégico no sea correcto decir que el ciclo de lo que Cristina representa, no de Cristina persona física, sino de Cristina significante, sin ninguna duda, cuando vos lo mirás geopolíticamente, está en un proceso de ocaso. Ahora, si el gobierno cometiera muchos errores, evidentemente esto haría que Cristina resucitase, pero me parece que no es porque Cristina está desarrollando nada meritorio, sino por contraposición contra los errores de quienes gobiernan. ¿Te suena que este antagonismo funcional, de esta manera que vos decís, ¿no? Errores del gobierno podrían potenciar a Cristina, también hizo nacer a Macri como antagonista útil? Sí, bueno, me parece que casualmente parte de la resiliencia de Cristina candidata tiene que ver con que también es funcional para Macri. O sea, desde el punto de vista de la estrategia electoral, me parece que es la mejor alternativa que ellos tienen. Entonces les resulta funcional la mantención de una Cristina Kirchner potencial candidata a presidente con posibilidad de triunfo. Me decís, ¿es probable? Yo te diría probable, no creo, posible es. Pero me da la sensación que Beatriz no se equivocó. A 3 años del gobierno, definime como presidente, no como persona, no como ex empresario, definime a Mauricio Macri como presidente. ¿Qué es? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo se define a un presidente? Digamos, habría 1000 maneras de definirlo. A mí me parece que es una persona que está estructurada sobre la base de las cuestiones cuantificables y que tiene una formación que hace foco en aquello que se puede medir en números y que tiene cierta ceguera paradigmática para aquellas cuestiones que son más del orden de lo metafísico, de lo poético, aquello que no entra en una planilla de Excel. Eso tiene ventajas y desventajas. No hay medicina que no tenga un efecto secundario. Y me da la sensación que por su estilo, lo que llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires, él apuesta más a que los logros se vean a mediano y largo plazo. Por eso te hablaba del tema de infraestructura, que es lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que supuestamente en el segundo periodo se vieron mejoras que necesitaban un tiempo de maduración, donde cosecha y siembra no van juntas. Lo que no sé es si logrará tener el tiempo de cosechar las mejoras que producen sus obras de infraestructura, porque a lo mejor no logra ser reelecto. Ahora, si lograse ser reelecto, que es lo que creo que a lo que apuntaba desde el origen su proyecto, no era un proyecto de 4 años, sino un proyecto de 8, es probable que determinadas obras y cambio de precios relativos que originalmente nos trajeron solamente perjuicio, empiecen a mostrar ciertos beneficios y sea su economía mejor valorada. Me pareció muy interesante esta descripción. Tiene una cierta ceguera paradigmática
por aquello que no es cuantificable en un Excel, creo que fueron tus palabras. Ese es un tema, se enseña en todas las escuelas de negocios, o sea, cuando vos agarrás los CEOs en general, hay una frase que se usa en gerenciamiento que es: lo que no se puede medir no se puede gerenciar. O sea, cada profesión tiene su sesgo, los psicólogos tienen su sesgo, claro. Los abogados tienen, o sea, los ingenieros y los CEOs también tienen su sesgo. ¿Ese sesgo es esencialmente negativo? No, tiene, como en todos los campos de la vida, todos tenemos fortalezas y debilidades. Ahora digo, esto no cuantificable en el Excel, hoy, ¿es un riesgo para la reelección, lo planteabas, o para la situación social de la Argentina? Bueno, claro, de cualquier forma hay cuestiones allí que sí son mensurables y que entonces me parece que una persona como Durán Barba resulta muy útil y funcional porque entonces le miden las encuestas, le transmiten números. Se lo lleva al lenguaje, le traduce a su lenguaje. Exactamente, le lleva, convierte en número, en un lenguaje, le traduce a un lenguaje que él puede comprender. ¿Cómo lees el silencio luego post-crisis del gabinete de Marcos Peña? Bueno, me parece que Marcos Peña mismo creyó que era importante hacer que aparezcan otras voces y me parece que fue una decisión que no fue de Macri, que fue de él, correrse y hacer que otras personas salgan de escena. Y me parece que era una decisión razonable. ¿Te resulta atractivo como un perfil político del jefe de gabinete? ¿Atractivo qué quiere decir? Una persona con desarrollo, con una... Que tiene futuro. Sí. No, tiene mucho futuro. Ser jefe de gabinete a los 38 años, al contrario, a mí me parece que fue excesivamente joven para el cargo en el que estuvo, y sin ninguna duda eso le va a dar una cantidad de conocimientos y de formación y de credenciales que a esa edad muy poca gente tiene. Me da la sensación de que no es una persona, por eso te preguntaba atractivo en qué sentido, que sea carismático electoralmente, pero desde el punto de vista de su como cuadro político a futuro, sin ninguna duda es un sólido cuadro político a futuro. Y vuelve a sobrevolar Beatriz Arloca. Le digo, ¿te da curiosidad Marcos Peña? Ninguna, me dijo directamente, o sea, iba por este lado la pregunta. Hoy hay un fenómeno que se llama Elisa Carrió, hoy no, pero digo, hoy se potencia el fenómeno de Elisa Carrió, como algunos dicen, como un dique moral de determinadas cuestiones, otros dicen como una clásica Carrió que tiende a romper lo que construye. ¿A dónde crees que está parado hoy Carrió? A ver, a mí me parece que Carrió abusa, es hiperbólica, abusa del exceso, que obviamente en los medios de comunicación masivas son lo más atractivo. O sea, en líneas generales lo que vos ves es que aquellos que obtienen más rating y que concentran más atención son personas hiperbólicas en algún sentido. Actúan, si vos querés, un personaje que se sale de lo que sería la campana de Gauss, o sea, sale del 80% de lo que los psicólogos denominarían normalidad, aceptando por normalidad aquello que está en la campana de Gauss, es decir, que es normal lo que la mayoría hace. Bueno, los personajes más atractivos son aquellos que tienen un grado de normalidad, que no quiere decir enfermedad, ¿no? Anormalidad, fuera de la campana de Gauss. A mí me da la sensación de que esa es una característica que todo líder debe tener, que todo comunicador masivo debe tener, pero me parece que ella abusa de esa necesidad de originalidad. Es una gran constructora adjetiva muy bien, titula como nadie. Yo siempre le decía, Elisa, vos serías una gran periodista. Pero bueno, ahora de ahí a ser una estadista los periodistas tenemos muchas veces, y fundamentalmente los de los medios audiovisuales, la necesidad de mantener a la audiencia con atención. Un estadista, ese no puede ser su principal preocupación. Yo creo que ese es el principal atributo que ella tiene, que ella logra concitar una atención que ningún otro político en la Argentina logra. Es un capital simbólico muy importante. Ahora me parece que en determinado momento ya abusa de
del uso de ese capital simbólico, y la pregunta es ¿para qué se usa? Muchas veces la forma en que ella lo usa a mí no me parece que sea constructivo, ni siquiera para el fin que ella declama. En el episodio concreto Garabano, ¿en dónde se inscribe esto? ¿En un abuso o en una realidad de convicción de no separación de poderes? Mira, quizás otra vez el ejemplo con Brasil, así como fue el de la justicia brasileña con la justicia argentina, que nos faltó decir que como el juez de instrucción allí es juez de sentencia, ellos no tienen casación y por tanto es más breve el periodo de condena definitiva. Me parece que también podríamos mirarnos en el espejo de Brasil respecto de cómo son las coaliciones. En Brasil, la Cámara de Diputados tiene poco más de 500 diputados. Nunca, ningún presidente tuvo más de 60. Ni Lula, reelecto, creo que pasó los 80. O sea, siempre en Brasil el presidente tuvo minoría en las cámaras. Y ese país hizo reforma laboral, reforma fiscal, reforma de la Constitución, más de una vez. Entonces me parece que uno de los puntos que creo yo la política argentina debería aprender es que probablemente estemos frente a un periodo en el que no va a haber más bipartidismo, que en el mejor de los casos va a haber 3 partidos, que creo que probablemente Macri hizo una lectura equivocada respecto de que no se podía hacer un pacto con la oposición porque pensó en el bipartidismo en la época en que el peronismo y el radicalismo, esencialmente se le criticaba al peronismo cuando el radicalismo gobernaba, lo único que quería hacer era que cayese lo más rápido posible. Esa realidad, a partir de que el peronismo está dividido en 2, plantea que probablemente en las próximas elecciones quien gane tenga que firmar una alianza con alguno de los 2 que perdieron, y que es perfectamente razonable y posible. Entonces te voy a esto a Carrió. Cuando uno mira cómo está conformado el oficialismo y la oposición en Brasil, en líneas generales hay 6 partidos, 3 en el oficialismo y 3 en la oposición, que se alían juntando 50, 60, 70 diputados cada uno. ¿Qué se hace con esos partidos? Si normalmente se les concede un área de la administración pública, un área, me refiero, un ministerio, una responsabilidad de ministerios. En la Argentina lo que nosotros vemos es que los aliados de Cambiemos, y específicamente en el caso de Carrió, no tienen ni siquiera un ministerio. Sin embargo, la manera que tiene Carrió de interpelar al gobierno sería inaceptable en Brasil, donde al revés sería inaceptable que hubiera una coalición y que no tuvieran un cargo en el Ejecutivo. Entonces me parece que en el fondo la crítica constructiva desde afuera que hace Carrió me parece poco funcional. Aún con que sus intenciones sean correctas, los medios que utiliza me parece que no son funcionales. Claro que ella se ha caracterizado por no le gustan las responsabilidades ejecutivas. Ese es un problema para un partido político. Un partido político tendría que tener vocación de llevar adelante una administración. Y lo que me dio la sensación es que siempre Carrió le esquivó a pasar a tener una responsabilidad ejecutiva. Ahora, las alianzas se construyen con la responsabilidad de gobierno, y el gobierno requiere tener responsabilidades ejecutivas. Quiero después detenerme un segundo en Brasil porque me parece muy interesante, te he leído y te he escuchado en virtud de tu experiencia empresarial y de visitar mucho el Brasil, pero quiero detenerme en algo que vos dijiste, que es el horizonte 2019. Macri aspira a reelegir, hay una posibilidad que sí y otra que no. En el marco del peronismo, ¿ves una reorganización? Cristina sigue siendo la mancha de la que nadie quiere teñirse. ¿Qué ves dentro del peronismo? Yo creo que el peronismo tendría un espejo al que mirarse, que es en el laborismo inglés. El laborismo inglés pasó, si vos querés, por la misma situación que está pasando hoy el peronismo. El laborismo inglés se funda, ponele 30 años antes, 25 años antes, comienzos del siglo XIX, el peronismo a mediados del siglo XIX. Llega al poder también un poquito antes y en determinado momento entró en decadencia y ya las reivindicaciones de aumentar la calidad de vida de los trabajadores no se compatibilizaban con la realidad, no lograba producir ese efecto,
y al mismo tiempo sus trabajadores habían cambiado, habían dejado de ser lo que se llama en los países anglosajones el blue collar para pasar a ser el white collar. Traducido sería, dejaron de ser probablemente el obrero del Matarife de la época del 17 de octubre que cruzaba sin camisa nado el riachuelo, para pasar a ser la cajera del supermercado. Entonces el trabajo cambió, se pasó de la gran parte a servicios, o sea, vos tenés que en toda la mayoría de los países, en Argentina también, los servicios son el mayor empleador de la Argentina, y ya esas personas que trabajan en servicios tienen una cultura de clase media. Entonces fue necesaria una reelaboración ideológica, cultural, estética, que es la que lleva adelante Tony Blair a mediados de los 90 cuando lanza el New Labour, que podríamos traducir en la Argentina, sería alguien que venga y lance el nuevo peronismo. Que yo creo que en algún momento tendría que suceder. A partir de que apareció una figura como Tony Blair, el New Labour ganó las elecciones seguidas durante más de una década, con la mayor cantidad de votos que haya tenido nunca el Partido Laborista. En este momento hay si vos querés, una contradicción, porque Corbyn representa a la izquierda y como cualquier partido político, después de haber gobernado, sufre un desgaste. Yo creo que el peronismo tiene posibilidades de reconvertirse, un peronismo sin el kirchnerismo, en lo que fue y lo que es el Partido Laborista inglés. Pensando en las individualidades, ¿quién huele a nuevo peronismo? ¿Es Massa? ¿Es Urtubey? Este grupo, mañana hay 17 de octubre con 3 actos distintos, digamos, ¿Massa te huele a nuevo No, peronismo? me parece que el problema que tiene el peronismo es que tiene una cantidad de líderes que cada uno tiene, digamos, credenciales y representatividad, porque te faltaría agregar Schiaretti también en esa lista, y que, o podría decir que una persona como Labaña también podría tener aspiraciones a ser alguien que tiene sujeto supuesto de saber de cómo corregir la crisis económica, pero ninguno de ellos logra marcar una diferencia sustancial como para imponerse como líderes a los otros. Su gran desafío es encontrar la manera de resolver las candidaturas para el año próximo de una manera que no se anulen, que no vayan todos a candidato a presidente, ninguno a candidato a gobernador, por ejemplo. Pues no construís de ninguna manera. Entonces ahí se terminan anulando todos, que yo creo que es el escenario que Macri imagina y que Durán Barba imagina, que es el digamos, más posible, y por lo tanto, aunque la economía pueda llegar con muletas al año próximo, Macri tendría posibilidades de ser reelecto, algo que en otras circunstancias, una economía como está la hoy de la Argentina, ningún presidente tendría capacidad de ser reelecto. Claro. Ahora, es el resultado también, yo creo, de que del otro lado está dividido el peronismo, o sea, está dividida la oposición, y casualmente no logra encontrar un candidato a aquella oposición que no sería el pasado, que sería el peronismo no kirchnerista. Es interesantísimo, o sea, vos decís objetivamente, casi de laboratorio, un país con 40 de inflación, 30 de pobreza, 10 de desocupación, tasas de 70 y más, sería objetivamente imposible que quien está gobernando aspire a la reelección. Es así. Pero hoy sí se puede aspirar frente a esto, con una Cristina latente y con un peronismo difuminado, qué sé yo, no sé cómo... Sí, y alguien te podría decir también de que es mérito de Macri. O sea, alguien te puede decir que esto no es una casualidad, que yo no creo que tengan tanta capacidad de operar sobre la realidad, pero alguien te podría decir, bueno, que también Macri construyó levantando a Cristina. Lo que hace Carrió respecto de Garabano, o sea, lo que dijo Garabano es lo mismo que dijo toda su vida. O sea, en el fondo el que está atacando Carrió es a Durán Barba, sabiendo de que la tesis de que el mejor adversario que puede tener Macri es Cristina. La pregunta sería, ¿este modelo económico, con todo lo que esta abstracción supone, es que no le salió, que el mundo con la tormenta, la metáfora meteorológica del gobierno? En realidad es este el modelo. Macri es esto, un sistema de esta manera. No, me parece que si él hubiese querido, me parece que fracasó, o sea, vamos por parte, porque si él hubiese querido hacer esto que está haciendo ahora, el argumento que te colocan es que no lo pudo hacer porque no tenía mayorías parlamentarias, y lo que acabamos de mencionar recién demostraría lo contrario. O sea, que vos podrías decir, Temer consiguió mayorías parlamentarias para hacer la reforma laboral y la reforma tributaria. Vos hubieras podido conseguir esas mayorías si te aliabas al peronismo no kirchnerista.
que de hecho vos recordás, Pichetto le votaba Todo. Sí, todo. Eh, Massa mismo, hasta el momento de ventajita. mismo, exactamente. Entonces me parece que no es que no podían, fue una estrategia y que probablemente pueda ser hasta, si vos querés, correcta. Veremos, esto se va, claro, el final, esto se va a... Vos al final resignifica, la historia es así, siempre es anacrónica porque el futuro resignifica el pasado. Veremos si dentro de un año no terminó siendo correcta como estrategia política, aunque económicamente muy costosa para el país. Andemos un poquito porque es muy interesante lo que vos puedes contar sobre Bolsonaro, que en la superficie y con el ombliguismo argentino siempre reflejamos mirándolo desde acá. ¿Bolsonaro es el efecto del hartazgo, de la corrupción y de la ausencia autocrítica del PT o qué es? Mira, lo primero que hay que hacer es aprender a desaprender. Lo que nos pasa a todos los periodistas cuando vamos a cubrir algo al extranjero es que llevamos nuestros ojos y miramos con nuestra perspectiva. Y entonces tratamos de traducir a Bolsonaro al Modín, por ejemplo, y tratamos de traducir Lula a Cristina Kirchner. Y son realidades que no tienen grandes puntos de comparación. A mí me tocó vivir y ejercer el periodismo en Estados Unidos y en Brasil, y cometí el mismo error, porque uno naturalmente hasta traduce los barrios. Esto es parecido a Palermo, Brooklyn High es parecido a Palermo, y hace esas traducciones, lo mismo en el caso de San Pablo. Uno piensa por metáfora y metonimia, entonces sustituye una cosa, lo parecido pasa a ser idéntico. Cuando lo parecido pasa a ser idéntico, uno hace unos análisis muy simplistas. Para comenzar a analizar qué significa Bolsonaro con los ojos argentinos, lo primero que tenemos que aprender a desaprender es la guerra y los militares no representan en Brasil nada parecido a la Argentina. La mayor orden que ellos tienen al mérito no es al general, a un general como es en nuestro caso a San Martín, sino a quien fue su primer canciller. La historia cultural que viene de los portugueses es, ellos nunca, como fueron un país chiquito, nunca ganaban batallas, siempre eran grandes negociantes y grandes diplomáticos. Entonces, Brasil no tiene para con la dictadura y los militares, ni para con la guerra, la relación que nosotros tenemos. Entonces, los militares en Brasil, punto número uno, no tuvieron además un gobierno desastroso como tuvo la Argentina. En términos económicos fue un gobierno exitosísimo. Tuvieron los momentos, el famoso milagro brasileño de los años 70, eran con gobiernos, cuando crecieron al 7-8%, eran con gobiernos militares. Ellos siempre tuvieron militares muy distintos a la Argentina. Después no tienen la historia que tiene la Argentina de 10.000 o 20.000 o 30.000 desaparecidos. Ellos tienen 300. En un país que tiene 5 veces nuestra población. Entonces, si bien hay puntos de comparación, porque obviamente el plan Cóndor era continental, la Guerra Fría hacía de que fuera complicado en América Latina que cualquier partido de izquierda pudiese llegar democráticamente. Entonces, hay sin ninguna duda un contexto que crea condiciones de posibilidad, pero luego en cada país se dan de una manera muy distinta. Lula tiene nada que ver con Cristina Kirchner. O sea, Lula hizo un gobierno, para poner el ejemplo, el alma mater de la economía de Lula es la persona que llevó adelante todas las reformas de Temer. Es decir, Lula hizo una economía ultra ortodoxa. No generó en lo más mínimo nada comparable con el kirchnerismo, como a lo mejor podría ser la de Evo Morales en Bolivia, una economía ortodoxa, con sesgos sociales, pero no lo que hubo en la Argentina. Entonces es muy difícil componer a Bolsonaro como rico y ahora claro. Entonces es muy difícil poder hacer esa traducción. Yo lo que te diría es que lo que hay es un fuerte sentimiento anti-PT, un hartazgo con lo que el PT representa, que creo que no es muy distinto de lo que sucede en la Argentina, quizás allí, me refiero con el kirchnerismo, quizás allí un poco más marcado,
Pero bueno, la sola posibilidad, ¿qué es el fuerte de Macri? La sola posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata con posibilidades de triunfo ayuda a Macri a, por lo tanto, ser el que le puede ganar, el que puede hacer que no sea Cristina. Entonces Bolsonaro es el que puede hacer que no sea Lula. Esta tradición cultural bien distinta, porque uno dice es un militar, digamos, no lo llevamos con el prisma argentino, no es. Después yo marcaba otro aspecto con el que, y sí en esto es común Argentina, Brasil, Estados Unidos, un punto que confunde, pero como la misma gente que votó a Lula vota a Bolsonaro. Esto tiene que ver con que nosotros tomamos la política con categorías de derecha e izquierda. Cuando digo nosotros me refiero a las personas que estamos más interesados en el tema político y estamos que tenemos una ontología epistémica de los caracteres políticos. La mayoría de la gente que le dedica muchísimo menos tiempo que nosotros a consumir información sobre política se conecta con la política más en el orden de los sentimientos. Como se conecta con las personas desconocidas, como nosotros mismos nos conectamos con las personas desconocidas. Esa manera de juzgar lo que plantea es que se tengan en cuenta otro tipo de categorías donde Lula y Bolsonaro son iguales. Y entonces sí, quiero tratar de justificar por qué la misma persona pudo haber votado a algo que desde el punto de vista ideológico es contradictorio, pero tiene un punto de contacto. O sea, Lula y en su momento, no el Lula actual, sino el Lula hace 20 años y el actual Bolsonaro, lo que demuestran es una singularidad que hace suponer que van a cambiar algo. Una energía y un deseo de cambio en el que el ciudadano que está insatisfecho, y en líneas generales siempre estamos insatisfechos, gracias a Dios que siempre estamos insatisfechos, porque, digamos, si estuviéramos satisfechos no seríamos creativos y no querríamos mejorar nada. Bueno, ve en una persona como Bolsonaro a alguien con enorme apetito de poder, mucho deseo de producir cambios y de llevarlo adelante. Y siente que esa persona puede ser un catalizador de cambio, como sintió que Lula podía ser un catalizador de cambio en aquel momento. Me quedan unos minutos porque son dos preguntas, una bien coyuntural y una que hago siempre al final del programa. La coyuntural, te pedí que definieras a Macri, a 3 años de gobierno. Mirado en perspectiva, definime a Cristina. No, yo creo que Cristina fue peor gobernante que su marido, sin ninguna duda, y creo que probablemente el último gobierno, algo parecido le sucedió al PT, el último gobierno es una suma de desaciertos. O sea, creo que fue una gobernante mediocre en muchos aspectos. O sea, le cabría también lo de Macri. A mí me da la sensación que en la comparación más justa con el kirchnerismo era comparar a Néstor Kirchner con Macri. Y ahí no cabría ninguna duda de que Néstor Kirchner fue más exitoso que Macri. Y habrá que ver cómo continúa en el futuro y si finalmente Néstor Kirchner era un corredor de 100 metros y Macri de maratón. ¿Y en la comparación de mediocridades entre Macri y Cristina? No, yo creo que, tu categoría, ¿no? yo creo que la Cristina, fundamentalmente de su segunda presidencia, fue negativa en muchos aspectos y que fue, a mi juicio, también autodestructiva de lo que podríamos llamar kirchnerismo. ¿Nos morimos y qué pasa? ¿En qué sentido? Nos morimos y qué pasa. Bueno, yo ahí voy al tetrafármaco de Epicuro, o sea, no hay que preocuparse por la muerte porque no sentimos nada. Entonces, ¿qué pasa? Me parece más es por la vida. ¿Qué es la vida? Que yo sé, de paso, yo venía acá con intención también de hablar de un libro que acabo de lanzar sobre casualmente subjetividad. Sobre aquellos que hacen el mundo del periodismo, que recomiendo mucho, por cierto. Y que al mismo tiempo tiene que ver, hay 4 ensayos sobre subjetividad, que bueno, podríamos sintetizarlo en finalmente qué es un sujeto, y si hay un sujeto separado del objeto, y si finalmente nosotros como periodistas podemos ser objetivos. O sea, la idea de la objetividad viene de aquella idea de Descartes de pienso luego existo, y de que había un sujeto, claro. Exactamente, y una cosa a conocer. Que bueno, mi preocupación pasa más por la vida. Respecto de la metafísica, yo creo que la metafísica no solamente tiene que ver con si hay vida después de la vida. Yo personalmente no lo creo, y si es una respuesta de tipo personal te diría,
Yo fui ateo a partir de los 13 años y me hizo agnóstico Alicia Moró de Justo. Yo era un adolescente, ella me decía que había curitas buenos que ayudaban mucho en la época de la dictadura, y que entonces no tenía que decir que era ateo, sino que era agnóstico. Me hice ateo a los 13 años cuando me enteré lo que el cardenal Beltramino le hizo a Galileo Galilei. Pero me parece que la metafísica no es solamente la vida más allá de nuestra muerte física, ¿no? Porque vida va a continuar habiendo siempre. O sea, la vida no se acaba con nuestra vida. Entonces ahí sí me parece que hay una preocupación sobre qué hay, o sea, cómo se origina la vida, qué es lo que somos, y fundamentalmente cómo eso que somos, y si vos querés como también los límites de nuestro cuerpo y nuestra percepción, orienta nuestra subjetividad como periodistas. O sea, puesto en estos términos, no hay sujeto originario. Ninguno de nosotros somos originarios. Todos somos portadores de la clase social en la que nacimos, de la cultura en la que nacimos, de la época en la que nacimos, de la geografía en la que nacimos. Entonces, poder hacer periodismo, logrando superar los prejuicios que todos tenemos, es un trabajo enorme, maravilloso, titánico, en el que lo único que hacemos es tratar de equivocarnos menos todos los días. Y eso me parece que es hablar de la vida. Ha sido un placer recibirte, gracias. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta la próxima.